dar ahora comienzo al segundo bloque, cuya temática es producción orgánica. En primer lugar, nos va a compartir su disertación el ingeniero Facundo Soria. Facundo Soria es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en producción orgánica y agroecológica. Es responsable del área de producción orgánica de la Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es profesor superior en Ingeniería Agronómica, dictando cursos de producción orgánica en distintas universidades, y tiene a cargo las asignaturas de producción orgánica y taller de trabajo final en la Tecnicatura de Producción Vegetal Orgánica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es un placer para nosotros que hoy nos acompañes. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos. Me quedé con ganas de debatir después de las charlas anteriores. Pero bueno, hoy les voy a contar entonces un pantallazo bastante rápido de lo que es la producción orgánica, que es el área que yo de alguna manera conduzco y que es política pública para Argentina y gran parte del mundo. Bueno, para empezar, simplemente para ubicarnos en cuanto a la estructura, la institucionalidad que hoy tiene la producción orgánica, esto se lee de arriba hacia abajo. Bueno, dentro del Ministerio de Agricultura existe una Secretaría Histórica de Alimentos, va cambiando de nombres, pero yo siempre le digo que es el área de vanguardia del Ministerio de Agricultura, que está muy enfocada a la producción de materias primas y commodities, y esto al ser alimentos obviamente agrega valor porque va dirigido al consumidor que lo tiene más cerca. Y dentro de esa secretaría, la Dirección de Agregado de Valor, ahí van a haber 3 tipos de sellos, que son política pública de promoción de sellos de calidad. Y ahí dentro de esos sellos, donde están las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, el sello Alimentos Argentinos, que obviamente como es política pública y está regulado y promocionado por el Estado, van a tener leyes nacionales que lo amparan, regulaciones, resoluciones del Senazo, del Ministerio, de la Secretaría, decretos reglamentarios, etc. Y ahí se encuentra el sello de Orgánico Argentino, que es el sello que está a mi cargo, de lo que es la promoción, ¿no? La ley 25.127 del año 99, la resolución SENASA que resume los requisitos normativos del año 2016. Si bien esto empezó en el año 92, o sea que tiene muchos años, desde el siglo pasado, el comienzo de las resoluciones que regulan este tipo de producción. ¿Por qué el 92? Porque fue el año después que la Comisión de la Unión Europea reguló también su propia producción orgánica. Y así fue pasando en todo el mundo. Este sello, que es un sello nacional, podemos decir, de este tipo de calidad diferenciada, lo fiscaliza y lo controla el SENASA y lo promociona el Ministerio. Y en esa promoción del Ministerio existe una mesa nacional, que es la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, también creada en el año 99, cuando salió la ley 25.127, y en esa mesa nacional, que es un ámbito público y privado muy activo, donde se van generando políticas, se va generando como principal política la definición de un plan estratégico al 2030, que también está oficializado por una resolución, que se está ejecutando hace más o menos 2 años. 1 año y medio, esa ejecución se traduce básicamente a partir del trabajo de 4 mesas, también público-privado, que son esas que ustedes pueden ver ahí. Exportación, donde se hace inteligencia comercial, se buscan destinos actuales o potenciales y se tratan de promocionar con estrategias de penetración en los mercados, de comunicación, para que la producción orgánica realmente sea cada vez más conocida en nuestro mercado interno, de desarrollo territorial, tratar de que las provincias y los municipios se empoderen también de la promoción de esta política, porque realmente todo el país tiene derecho y capacidad y oportunidad para aprovecharlo. Y por último, tecnología e innovación, que lo que se hace ahí es tratar de acortar la brecha tecnológica que existe por ejemplo, con la producción no orgánica o convencional, donde hubo muchos años de inversión, tanto público como privada. Entonces falta generar insumos, falta generar técnicas, falta promocionar y difundir en profesionales, en funcionarios, en público general, en técnicos y obviamente en productores y elaboradores. De eso es lo que estamos haciendo básicamente. De alguna manera esto forma parte de ese plan porque se trata de difundir, tal vez en un ámbito académico para alumnos y docentes, pero para todo el público en general, de qué se trata esta herramienta que yo siempre digo, es una oportunidad porque el mundo está demandando esto, porque hay una demanda creciente e insatisfecha, tanto en el mercado interno, pero sobre todo en el externo,
pero además es un gran desafío. O sea, no se puede esa oportunidad aprovechar tan fácilmente. Más allá que Argentina tenga ventajas comparativas y competitivas importantes, bueno, hay que estar preparado para este desafío y por eso también el Estado tiene que acompañarlo y tiene que formar y tiene que incentivar y bueno, todo lo que es política pública en este sentido. ¿Cómo es el escenario mundial de la producción orgánica? Bueno, es una parte muy pequeña hoy de lo que se produce en el mundo, pero va creciendo, ¿no? Tal vez es el sector más dinámico en cuanto a la producción de alimentos como segmento que crece en el mundo, ¿no? Podemos hablar que estamos en más o menos 80 millones de hectáreas certificadas orgánicas en todo el mundo. Eso es aproximadamente el 2%, el 1,5% de la superficie productiva mundial. Algunos países obviamente están a la vanguardia en eso y otros menos, pero va creciendo, con un crecimiento, fíjense, del 4,1% en el último año. Hay 190 países con agricultura orgánica certificada, regulada por el Estado, promocionada por el Estado. El país que más superficie orgánica certificada tiene es Australia, casi 36 millones de hectáreas. Después seguimos nosotros, segundo en el ranking. Vamos, segundos Argentina en el ranking. Ahí hay una pequeña trampa, entre comillas, que es, lo mismo le pasa a Australia, por eso primero, que en realidad la mayor proporción de esa superficie está en manos de productores que hacen lana, orgánica en este caso, en la Patagonia, que hay grandes extensiones porque la lana se produce con ovejas que están pastoreando en grandes superficies de campos naturales y bueno, eso suma mucha superficie. En cuanto a los productores, bueno, 3,4 millones de productores, la mayoría son pequeños productores, agrupados, con proyectos colectivos, cooperativizados o en asociaciones, que venden en conjunto. Por eso el país que tiene más productores es la India, y después le siguen países de África y países también de América Latina. Argentina está muy atrás, ¿no? Pero el crecimiento es importante también, que acompaña no solamente la superficie, sino también la cantidad de productores. Y después, en cuanto a los consumidores, lo que es el mercado, bueno, 120.000 millones de dólares, o 120 billones de dólares o de euros, que hoy el dólar creo que está igual que el euro, y el país que más consumidores tiene hoy en el mundo es Estados Unidos. Es el mercado emergente que desde el 2002 viene creciendo y liderando los rankings mundiales y es una aspiradora de productos orgánicos, y ya se sabe que durante 10 años su propio mercado y su propia oferta no va a poder abastecer su demanda. Entonces es un importador nato de productos orgánicos de todo el mundo. Y después le sigue la Unión Europea, ¿no? Pero si sumamos todos los países de la Unión Europea, no llega al nivel que hoy tiene Estados Unidos. Y después fíjense cómo crecen algunos países en particular, con qué tasa crece, no llego a leer, pero está por encima del 20%, que es mucho, y está en todos los continentes. En América liderado por Canadá, en Asia liderado por China y en Europa liderado por Alemania. O sea, hay realmente una oportunidad para aprovechar y Argentina tiene mucha posibilidad de poder hacerlo. ¿Cómo estamos en Argentina? Bueno, ya dijimos, es el segundo en superficie, 3,6 millones de hectáreas certificadas, es el 2,3% por encima de la media mundial. Pero en cantidad de productores, bueno, hay alrededor de 1.900 operadores orgánicos. La mayoría son productores primarios, también hay elaboradores que agregan valor y comercializadores. Todos están alcanzados por la norma, regulados y certificados. Si lo vemos en el mapa del país, todas las economías regionales tienen su versión orgánica. Si en Cuyo se hace, no sé, pasas de uva, vino y ciruelas desecadas convencionales, también se hace de la misma manera la versión orgánica. En el Alto Valle, pera y manzana orgánica, más al sur la lana orgánica, los berries orgánicos por ahí en la comarca andina, cereales y oleaginosas en la región pampeana, leche, carne, miel en todo el NOA y el NEA, hay ingenios orgánicos, hay té, yerba orgánica. Hoy casi todo lo que uno puede encontrar y pedir en una góndola de supermercado o en la propia alacena de la casa, existe la versión orgánica que la produce Argentina, salvo algunos productos tropicales, como puede ser el café, como puede ser, no sé, el mango, como puede ser, no sé, algo que requiera mucha temperatura o ausencia de heladas. Bueno, eso es lo que no se hace en Argentina, ¿no? Tal vez es lo único que falta, ¿no? O el cacao para hacer chocolate. Pero el resto Argentina lo puede producir, o sea, tiene gran variedad de productos y zona de producción, un mercado interno además que va creciendo.
Es pequeño en volumen en comparación con el externo, pero porque la demanda externa está totalmente insatisfecha. Además, estamos en contraestación de los grandes mercados consumidores, que son Europa y Estados Unidos, y también China. Ellos, cuando es invierno allá, nosotros estamos en otra estación y obviamente podemos producir y exportar a pesar de la distancia. El gran mercado entonces de la producción orgánica argentina es la exportación, porque tal vez se gestó desde ese lugar. En los años 90, cuando esto comenzó, bueno, acá nadie sabía ni siquiera lo que era orgánica, hoy más o menos, tampoco que se sabe tanto, por eso hace falta difundirlo. Pero bueno, en el mundo sí, y por eso fue creciendo y sigue siendo el gran protagonista de la producción orgánica argentina, lo cual en un punto está bueno porque genera divisas, pero en un punto no, porque bueno, también como consumidores argentinos nos podemos, digamos, dar esta oportunidad de consumir este tipo de productos y además porque el valor agregado queda acá. Ustedes por ahí como estudiantes de ingeniería en alimentos, ahí encuentran una beta, digamos, profesional muy interesante para trabajar. Hay productores agrupados en cámaras, hay comercializadores consolidados, acá se destaca el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, el MAPO, y hay una oferta académica especializada. Bueno, yo colaboro en casi todas hoy las universidades que están teniendo en su currículo algo que ver con la producción orgánica, como nombraron cuando me presentaron, además de la Universidad Nacional de Río Negro, que ahí no participo, en el Bolsón, que tiene también una tecnicatura en producción vegetal orgánica. Bueno, siguiendo con el panorama nacional, bueno, está muy diversificado, muy federalizado lo que pasa en producción orgánica en todo el país. Como te les decía, vino, pera, manzana, cereales oleaginosas, lanas, yerba mate, té, limones, cítricos, miel, ingenio con el azúcar, nueces, carne, leche. Bueno, todas las regiones, bueno, ahí pueden ver la cantidad de productores que tienen por las regiones, tienen sus productores orgánicos. Si lo vemos en superficie, bueno, obviamente que ganan las provincias patagónicas por el tema de la lana y de las grandes estancias, que bueno, les es muy fácil reconvertirse a los requisitos de la producción orgánica porque son ovejas que están pastando en grandes superficies sin ninguna intervención en pastos naturales. Entonces eso hay que controlar el sobrepastoreo para ser orgánico, pero diría que casi nada más. Entonces es muy fácil poder producir y vender y exportar una lana orgánica que además tiene un sobrevalor. Y en cuanto, bueno, a los destinos, bueno, se vende a Estados Unidos, se vende a Europa y cada vez se están diversificando más. Y el mercado interno, bueno, esa rayita roja que, bueno, sería buenísimo que crezca, pero sabemos que estamos peleando o compitiendo con un mercado externo que todo el tiempo está pidiendo productos. Pero fíjense, si vemos los productos que se venden en el mercado externo, que están en azul, versus los rojos o bordeaux que están en el mercado interno, obviamente los que se venden en el mercado interno tienen mucho más valor agregado porque el consumidor está acá. Entonces es muy importante desarrollar el mercado interno no solamente por el valor agregado, sino porque además potencia y sinergiza las exportaciones, porque una empresa que quiere entrar a producir orgánico, bueno, por ahí para exportar le cuesta más por una cuestión de escala, de complejidad, de trámites, bueno, incursionar primero en el mercado interno y después dar el salto puede ser facilitador. Bueno, un producto orgánico obviamente tiene un certificado orgánico que lo avala, puede venderse al mercado interno o al externo, la flecha gorda es para el mercado externo porque lo que ya vimos, los dos grandes destinos son Unión Europea y Estados Unidos, hay otros destinos. Lo que hay que saber, como así de manera vuelo de pájaro, es que la normativa argentina regulada por el Estado y controlada por el SENASA sirve no solamente para el mercado interno, sino también para el mercado externo de Unión Europea, Suiza y Japón. Son 3 destinos, 3 bloques o 3 países, o bloques y países, que reconocen la normativa orgánica como válida. Entonces, eso es una ventaja comparativa importante porque todo lo que se produce bajo la normativa nuestra entra directo, sin necesidad de recertificarse, en estos destinos, que son destinos muy importantes. Mientras que lo que se vende a Estados Unidos, el principal mercado del mundo, y también para Argentina y para Canadá, tiene que certificar otras normas, que son las normas NOP, National Organic Program, que están reguladas y controladas por el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Lo que se está viendo ahora en Argentina es ver si también estos destinos reconocen la normativa argentina por equivalencia, y creo que es algo que va a suceder en los años venideros, lo cual va a ser una ventaja competitiva más todavía. Porque solamente certificando la normativa nuestra vamos a prácticamente llegar al 99% de los destinos que hoy se pueden exportar los productos orgánicos. Más allá de eso, también se certifican en Argentina con certificadoras argentinas las normativas de Estados Unidos. Y eso también es una ventaja porque obviamente
además de bajar, digamos, requisitos burocráticos o administrativos, también tiene menor costo. Bueno, me pasé. Los productos orgánicos, antes de ir a la definición, tenemos que decir que son especialidades, no son commodities. Los commodities son los mercados masivos, los productos con bajo valor agregado, indiferenciados, con mercados globalizados. Los precios son fluctuantes, pero son conocidos, todo el mundo sabe cómo cotiza la soja. Y eso hace que el gran negocio, o el negocio de los commodities, donde Argentina se posiciona también, ustedes lo conocen bien, pasa por la cantidad. Entonces acá los que tienen ventajas para jugar bien este juego y realmente competir con ventajas son las grandes empresas, las multinacionales sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen precios bajos, más allá que el commodity, como se dice ahora, va aumentando en una coyuntura como una guerra entre Ucrania y Rusia o lo que sea, son márgenes muy pequeños los que dan. Entonces hay que licuar costos, hay que, digamos, tener lobbies y fuerza de venta, y eso lo logran las empresas grandes, ¿no? También tiene requisitos de calidad mínimos, ¿no? Las buenas prácticas agrícolas, ¿no? El Global Gap, eso también, o Tesco, pero son pocos en comparación. En cambio, los orgánicos, o los sellos de indicaciones geográficas, todo lo que es relacionado con las certificaciones religiosas, halal, kasher, comercio justo, biodinámico, esos son especialidades. Acá ya el mercado no es masivo, sino que es diferenciado, no es todo el mundo, sino son nichos de mercado, que obviamente hay que seducirlos, identificarlos, mantenerlos. Entonces, ojo, porque cuando uno da el cambio de una reconversión productiva entre convencional a orgánico, no solamente cambia eso, dejar de usar agroquímicos o transgénicos, lo que sea, ya lo vamos a ver, sino también salir de la lógica de los commodities, que siempre voy a tener alguien que me lo va a comprar, para entrar en la lógica de las especialidades. Alguien que me lo va a vender, que lo tengo que identificar de antemano. Entonces tengo que tener mucha competencia en armar un buen plan de negocio, en saber cómo comunicar, cómo mantener ese nicho, cómo definir el precio de acuerdo a los costos, ¿no? O sea, obviamente el producto orgánico tiene más valor, pero tiene más valor porque tiene más costos. ¿Y por qué tiene más costos? Porque primero que asume el costo ambiental, y después porque tiene mucho más valor agregado y requisitos a cumplir que ese consumidor de nicho que está sensibilizado y sabe realmente lo que va a consumir y por eso lo elige, los tiene que asumir, la producción orgánica. Entonces ese precio que se va a hacer un reflejo de la sumatoria de costos tiene que ser competitivo. Y entonces acá no hay un precio dado, sino que uno es formador de precio, como son todas las especialidades. Por eso decimos que el negocio no pasa por la cantidad, sino por la calidad. La calidad identificada como los requisitos del cliente, lo que el cliente quiere. Y si el cliente quiere no transgénicos, no residuos de agroquímicos, que cuide el suelo, que tenga biodiversidad, aspectos sociales, lo que sea, bueno, entonces estoy mucho más enfocado en la calidad y no pasa tanto por la cantidad. Entonces acá un pequeño productor o una pyme tiene por ahí una complejidad en este sentido que hablamos recién, pero también tiene una oportunidad, porque puede ser más competitivo y acá las grandes empresas no se meten porque se les complejiza el negocio. Entonces realmente es una oportunidad para Argentina donde hay mucha pyme todavía, por suerte. ¿Qué es un producto orgánico? Está definido en una ley. Esta ley que yo les decía, del año 99, dice orgánico, ecológico, biológico, son 3 términos equivalentes. También los apócopes eco o bio no se pueden usar en el rotulado si no se certifica, y esa certificación implica el cumplimiento de una normativa que está regulada por una ley. Entonces, estas 3 palabras vienen, orgánico viene de lo no sintético, de la materia orgánica, biológico y ecológico viene de las 2 ciencias que se pusieron en relieve cuando este sistema alternativo de producción emergió en el siglo pasado como respuesta a una agricultura que se fue haciendo cada vez más química y fue generando efectos colaterales negativos, ¿no? Lo que hablamos antes del principio precautorio, todo eso. Bueno, esta respuesta en un mercado y en un producto diferenciado y un valor agregado que surgió es la producción orgánica. Pero por eso se dice ecológico y biológico, porque hace reminiscencia a esas 2 ciencias que se pusieron en relieve para producir, dejando de lado todo lo que parecía que la química se llevaba por delante, ¿no? Los famosos agroquímicos. Es un sistema de producción
Sustentable en el tiempo. Hoy todo el mundo de alguna manera argumenta que es sustentable o sostenible. Los primeros que lo empezaron a decir y argumentar fueron los que desarrollaron este sistema de producción orgánica. Uso racional de los recursos. Y acá lo que más se conoce, sin el empleo de sustancias tóxicas de efecto real o potencial. Lo que hablábamos antes del principio precautoria, ¿no? Entonces acá está prohibido todo lo que es agroquímicos, fertilizantes químicos o plaguicidas químicos, todo lo que es conservantes, acidulantes, colorantes, como aditivo, como ayuda de proceso, como coadyuvante en la agroindustria o industria de los alimentos, y todo lo que es transgénesis, ¿no? Transgénesis o edición genética ahora. ¿Por qué? Porque fíjense, la palabra clave ahí es potencial. Por eso digo principio precautorio. Todo lo que no se sabe si eso puede generar un problema, bueno, se prohíbe. Y eso es muy taxativo en las normativas orgánicas de todo el mundo. Y después, lo que tal vez no se pone tan en conocimiento, pero es el fundamento de la producción orgánica, que de vuelta lo rescata, yo digo siempre, el movimiento agroecológico o la ciencia de la agroecología, que es la diversidad biológica y la fertilidad del suelo, ¿no? Ustedes tal vez no vienen tanto del ámbito agronómico, pero si yo tengo un sistema productivo donde fortalezco la fertilidad del suelo, física, química y sobre todo biológica, y además tengo biodiversidad, voy a prescindir de intervenciones químicas. Cierro más el sistema, se hace más independiente de los insumos externos, incluso de los permitidos, porque tengo los servicios ambientales fortalecidos, de polinización, de control biológico, de fertilidad, y eso hace que no tenga que usar ni plaguicidas ni fertilizantes. Que eso hoy en la guerra de Ucrania y todo lo que está generando con los insumos y los fertilizantes, fíjense cómo se valora. Yo estoy viendo muchísimo ahora, muchísimos productores de commodities, de cereales y oleaginosas de la región pampeana, que tal vez es la región donde la Revolución Verde más hizo huella, que están viendo de reconvertirse a orgánico, ¿no? Por una cuestión de mercado, porque están más sensibilizados con la agroecología, porque se los prohíben en los periurbanos con las ordenanzas municipales. Entonces, estoy recibiendo consultas y decir, bueno, a ver, ¿qué es esto de la producción orgánica que nunca le di mucha bolilla? ¿Qué es eso? ¿No? Porque la agroecología, como ciencia, está buenísima, planta los fundamentos, pero por ahí no diferencia los productos. La producción orgánica lo que tiene el plus en ese sentido, o para la cual, digamos, evolucionó, es ser una herramienta de agregado de valor y de diferenciación de alimentos, ¿no? Porque son productos diferentes, pero además diferenciados, porque hay un sello y un sistema de certificación y aval a través del SENASA, como aval final, que lo garantiza. Bueno, me queda poco tiempo, tengo que ir más rápido. Estoy hablando rápido, pero tengo muchos conceptos. Bueno, producción sustentable, normado, hay una norma por atrás, 5 grandes principios: fertilidad del suelo, biodiversidad, la prohibición de insumos de síntesis química y transgénicos, hay todo lo que es manipulación genética en realidad, edición génica también, bienestar animal y trazabilidad, ¿no? Si uno sabe esos 5 principios puede tener una idea bastante cercana de lo que las normativas orgánicas de nuestro país y del mundo en realidad dicen, piden, alientan o prohíben, ¿no? No vamos a entrar en ese detalle porque sería muy largo, no voy a llegar con el tiempo, pero esos son los 5 principios constitutivos que orientan las normativas orgánicas en Argentina y en el mundo. Si tenemos que comparar con otros sistemas de producción, bueno, la tradicional casi no existe más, el campesinado existe en algunas partes del mundo, en Argentina en algunas regiones subsiste, pero hoy la gran producción, sobre todo en región pampeana, es lo que podemos denominar convencional. Escala, maquinaria para la gran escala, semillas mejoradas, sobre todo con transgénicos, y bueno, y grandes dosis de sistemas muy simplificados con monocultivos basados en el rendimiento, en el uso de fertilizantes químicos y de plaguicidas. Si a eso le exigimos lo mínimo de inocuidad y seguridad del trabajador, le estamos exigiendo buenas prácticas agrícolas. A esas buenas prácticas agrícolas, bueno, llegaríamos a una agricultura un poco más sofisticada, más controlada, más racional, más profesional, que sería la agricultura integrada, donde integramos distintas prácticas y no vamos directamente como solución del problema a los agroquímicos o a los insumos en general. Si a esa agricultura de las buenas prácticas nos vamos orientando hacia un consumidor de mercado que podríamos decir responsable, bueno, ahí entramos en lo que serían las ecoagriculturas, donde las prácticas agroecológicas se van instalando o se van implementando. Rotaciones, asociaciones, cerrar el sistema, que los servicios ambientales se manifiestan, todo lo que yo dije antes, ¿no? Y obviamente nos vamos dejando de lado lo que es
toda la producción, la aplicación de agroquímicos y el reemplazo por servicios ambientales o por insumos permitidos, por ejemplo, un compost o la rotación con ganadería, etc. Si a ese mundo de la ecoagricultura, donde ahí hay un aporte genuino y profundo de la agroecología, le exigimos la certificación, el cumplimiento a rajatabla de la normativa, recién ahí accedemos al sello de orgánico argentino y el producto se puede vender como orgánico. Entonces tiene apoyo institucional, hoy la producción orgánica tiene reintegro a las exportaciones, rebajas a los derechos de exportación, las famosas retenciones, y obviamente accede a los mercados de nicho para el cual fueron concebidos en su plan de negocios, ¿no? Utiliza un sello de calidad diferenciador donde el consumidor lo identifica rápidamente, ahí los pueden ver. Son los 4 sellos de las certificadoras habilitadas por SENASA para el caso de Argentina y sobre todo el sello país que agrupa a todos, que es el sello orgánico argentino que está en el medio. Y obviamente tiene un amparo legal. Todo lo que es orgánico, que se rotula como tal, orgánico, ecológico o biológico, tiene que tener ese sello, tiene que pasar por este filtro de la certificación y del control del Estado. Esto lo digo siempre porque hay cuestiones que no se hacen bien y hay desinteligencias incluso del propio Estado donde se promueven sellos como agroecológico, que no se puede usar el sello agroecológico en el rotulado, porque está dentro de la familia de las palabras que ampara la ley 25.127. Obviamente nos vamos para arriba, tenemos más acceso a mercados, pero más requisitos y control. Y acá para terminar, después, bueno, si quieren ahondo en algunas cosas, les dejo los sitios web, que me parece que es muy importante que ustedes como estudiantes, como docentes y en general todos los que nos están escuchando, sepan que existe en la página argentina Gobar, existe lo que es el área del Ministerio, Alimentos Argentinos en particular, hay un home de orgánico donde hay mucha información calificada para que ustedes puedan tener un primer abordaje de lo que significa la herramienta, ¿no? Está el logo que se puede usar. Está, fíjense la barra horizontal en gris. Las estadísticas, el sector orgánico es un sector totalmente blanqueado. Podemos saber año tras año, desde el año 95, cómo evolucionó el sector, cómo creció, cómo se diversificó. Tenemos todos los listados, no solamente de las certificadoras, sino también de los productores orgánicos, de los elaboradores orgánicos, de los comercializadores orgánicos que hay disponibles en el país y que están certificando orgánico bajo nuestra normativa. Está toda la legislación, la ley que nombré, las resoluciones, que en definitiva es la normativa. Está la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, esto es muy institucional, la Mesa Nacional. Hay oferta de capacitación para profesionales, implementadores de la norma o jornadas en general de sensibilización. Hay informes de tendencia y hay bibliografía. Ahí en bibliografía hay unos documentos muy, muy interesantes de investigación, donde por ejemplo hay uno que demuestra cómo los productos orgánicos nutricionalmente son mejores que los productos no orgánicos, ¿no? Que tiene que ver con un poco también lo que hablamos ahora, de esta cuestión de la rebaja en los valores nutricionales cuando se mejora algunas semillas, bueno, todas esas cuestiones. Yo no entré en detalle en eso, pero ustedes ya pueden tener una idea que la producción orgánica es con semilla, digamos, no OGM, obviamente, ¿no? Y todo insumo que se utilice en la elaboración no puede provenir de la ingeniería genética. Y bueno, y ahí está básicamente el catálogo de empresas orgánicas, donde hoy pueden ver toda la oferta de productos orgánicos que se venden en el mercado interno. No sé, el día de mañana, si uno quiere incorporar un producto en una dietética, en un almacén orgánico, en una distribuidora, ahí lo tiene. Y después está otra página, que es esta, que es específica de producción orgánica, Orgánico Argentina, como el sello .magip, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.gov.ar, y ahí está básicamente la misma información, pero puesta de otro modo, por ahí más amigable. Además suma algunos videos, que también puede ser interesante, y lo que tiene esta y no tiene la otra, aunque lo vamos a incorporar, es el listado de insumos aptos para la producción orgánica. Hay un listado de fertilizantes y de plaguicidas, que obviamente son de índole biológica, que están permitidos con marco comercial para que todo el que quiera incursionar en este sistema productivo en realidad pueda tener también esta posibilidad. Aunque la producción orgánica, lo digo siempre, no es sustitución de insumos, ¿no? No es cambiar unos insumos por otros, es otro enfoque totalmente diferente, que en el enfoque agroecológico obviamente uno puede encontrar ahí el marco donde desarrollarse, pero a diferencia de la agroecología, que es una ciencia y es un paradigma, además es un movimiento social,
La producción orgánica además es una herramienta de diferenciación y de agregado de valor en los mercados, ¿no? Uno como productor podría autopercibirse como agroecológico, pero después a la hora de vender sus productos no lo puede rotular como agroecológico, entonces ahí debería echar mano, por ejemplo, de la producción orgánica para poder vender sus productos como orgánico y realmente que el consumidor lo identifique. Obviamente si está vendiendo en un mercado de cercanía, como mucho del movimiento agroecológico promueve, eso no hace falta certificar, porque ya el propio consumidor es el que de alguna manera avala o, digamos, lo está viendo con sus propios ojos, ¿no? No necesita ni siquiera que esté rotulado como agroecológico, como orgánico, porque ya sabe lo que es. Pero en los mercados de mayor escala, que se venden, por ejemplo, a grandes ciudades o incluso si se exportan, ya el consumidor no tiene posibilidad de conocer eso. Entonces necesita esta herramienta para que lo pueda identificar por el rotulado y por el sello. Bueno, acá termino. Estamos llegando a los 30 minutos. Ese es mi equipo. Ahí está mi mail, nuestro teléfono, nuestros contactos. Bueno, muchas gracias. Dale. Bueno, gracias Facundo. Hola. Ahora a continuación nos va a compartir su disertación Renzo Gaudenzi. Siempre es una alegría también que nos vuelvas a acompañar. Renzo es ingeniero en alimentos, egresado de nuestra casa, de la Universidad Nacional de Quilmes. Posee un posgrado de tecnología de cereales en la Universidad de Buenos Aires. Posee más de 15 años de experiencia en la industria de valor agregado de soja y es manager técnico de la empresa América Pampa Agroindustrial. También participa del Consejo de Profesionales de la Industria de Alimentos. Su disertación se llama Soja orgánica, usos y aplicaciones. Y encima se para. Bueno, ¿cómo les va? Yo me paro también porque ya están aburridos, con hambre. Yo estuve de ese lado. Primero agradecerles por la invitación. Para mí es un orgullo ser alguien de la casa. La verdad que de la UNCI tengo los mejores recuerdos. Encima me reencuentro con profesores. Así que bueno, y también es lindo venir a ver en qué andan los estudiantes. Por otro lado, celebro que la universidad en estos últimos años empiece a acercar a la industria un poco antes de que uno se reciba, porque a veces, digamos, cuando uno está sumergido en la carrera, no mira el bosque, no mira hacia dónde se va a orientar. Entonces está bueno que a veces la industria también venga y le empiece a mostrar a ustedes algo de tendencia, también cuál es el rol que está jugando hoy el ingeniero en alimentos, que no era el mismo, incluso yo no soy tan viejo, pero que no era el mismo rol que cumplía cuando yo estudiaba, por ahí la orientación era otra. Primer punto es ese, digamos. Argentina es un gran productor de materias primas. Esa frase la venimos escuchando hace muchísimos años, diga quien lo diga. Sin embargo, el rol del ingeniero en alimentos es agregar valor. O sea, va a llegar un momento, lo hablábamos con Facundo recién, que originar materias primas y vender materias primas no va a ser rentable. Independientemente hablemos de orgánica, de no GMO. Entonces, no queda otra que agregar valor. O sea, no podemos vender una materia prima a un país y a ese mismo país comprarle el valor agregado. Porque vendemos por $1 y compramos por 3. ¿Sí? Entonces, está bueno, por un lado, que el ingeniero en alimentos, como otras carreras y como otras, como por ejemplo la biotecnología también, empiece a ver que lo que tenemos que tratar de hacer es agregar valor. Hoy les vengo a contar de un proyecto del cual formé parte desde que egresé, que es pequeño, desde mi visión y qué es lo que estamos viendo a futuro. Nosotros hace 8 años que incursionamos en la producción de ingredientes a base de soja orgánicos, pero también tenemos convencional y también tenemos no GMO. Así que bueno, la idea es contarles brevemente la experiencia que tuvimos nosotros. Bueno, es importante cuando uno entra a su primer trabajo o cuando se choca con algún inversor o si va a invertir, saber que la inversión está traccionada por un mercado. Es muy difícil crear un producto y querer salir a convencer al consumidor. En realidad lo que se busca, y nos ha pasado a nosotros en nuestra empresa, de creer que un producto iba a ser aceptado por el consumidor y por no haber hecho esa inteligencia comercial primero, que el producto fracase. Entonces, hay que entender que la inversión está traccionada por el mercado. Después nos puede gustar o no,
podemos llamarlo consumidor responsable, al otro lo podemos llamar consumidor con bajo acceso a alimentos, no importa. Pero si no tenemos mercado es muy difícil traccionar una inversión. Así que antes de hablar de las aplicaciones y de los usos, traigo acá de una consultora que se llama Letis, que es una consultora y una certificadora orgánica como OIA, que es la que nos certificó a nosotros y en la que trabajó Facundo también. Fíjense que hay dos estudios de mercado, que es lo que hablaba él hoy, que es la tendencia que tiene Europa y la tendencia que tiene Estados Unidos a incrementar ese consumo de productos orgánicos y a su vez la baja en la producción. Eso que decíamos, que aumenta la demanda y disminuye la oferta. Para una pyme como nosotros, que lo que está buscando es diversificarse y tratar de dejar de competir contra empresas muy grandes, en las cuales el negocio es más de volumen y baja rentabilidad. Y cuando hablo de empresas grandes no hablo de multinacionales, sino hablo por ahí de empresas de otros países. En nuestro caso, que exportamos a más de 35, competimos contra Estados Unidos, competimos contra Europa, competimos contra India, donde el contexto, y eso lo vamos a ver después, pero hoy en las normas internacionales el contexto juega un papel fundamental. De hecho, ya tiene que estar evaluado. Hoy, por ejemplo, la FSC 22000, que es una norma de inocuidad, pide que hagamos un análisis de contexto, ¿sí? No es lo mismo una planta de alimentos en Ucrania, en este momento, que podría estar o cerrada o destruida, que una planta de alimentos en Argentina que no tiene conflictos bélicos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y de hecho hoy los consumidores lo tienen en cuenta, porque quieren saber si es un producto que va a ser sustentable en el tiempo o no. Bueno, así que a grandes rasgos lo que vemos primero es eso. Fíjense que crece la demanda, incluso la pandemia la disparó. Van a escuchar hoy en día que está la tendencia al orgánico, la tendencia al plant-based, la tendencia a la sustentabilidad ambiental, la tendencia a los no GM. O sea que también en la tendencia innovadora hay varios mercados. No es que es solo el orgánico. Y muchas veces esos mercados son el pasaje a llegar al orgánico, ¿sí? Eso yo también trato de ponerle paños fríos a veces cuando se juntan los agrónomos y los agrónomos de lo convencional y lo orgánico, que decir que de un día para otro hay que hacer todo un cambio estructural no es fácil y en realidad creo que no es real. Siempre tiene que haber transiciones, siempre tiene que haber proyectos a largo plazo y también saber identificar hacia qué mercado voy a ir. Si produzco cereales para energía, si produzco cereales para alimentar animales o si produzco cereales para alimentar humanos. Es totalmente distinto el foco, la cadena productiva. De hecho, en la charla anterior pudimos ver que no hay una soja. O sea, no es que hay una soja. Hay miles de variedades de soja en el mundo y hay sojas que están orientadas a la alimentación humana, otras a la alimentación de pescado, otras al pet food, otras a la energía. En Argentina, por ejemplo, la soja convencional siempre estuvo focalizada en la producción de aceite. De hecho, somos el polo aceitero más grande del mundo y el foco estuvo siempre ahí. Sin embargo, en una pyme como el caso nuestro, que no íbamos a entrar nunca a ese mercado, nos focalizamos en el área de las proteínas. Por eso a Martín le tiré un poquito lo del tema de la proteína. Bueno, de esto ya habló Facundo recién y de hecho la fuente que la van a ver cuando les manden el PDF es la misma, pero básicamente acá está cuáles son las exportaciones de productos orgánicos, cuáles son los mercados. Fíjense que todavía el producto orgánico está centrado en mercados donde la capacidad de compra del consumidor es alta. ¿Eso qué significa? Que cuando uno divide el dinero que gasta versus el sueldo o el ingreso que tiene, ¿sí? El alimento para eso sigue siendo algo barato, incluso siendo orgánico. Por eso en nuestro país solamente todavía es el 1,2 también, porque al no agregarle tanto valor, al ser algo que todavía es primario, pero que tiene ese potencial de que si le agregamos valor, la industria lo que hace siempre es eso, a generar productos de bajo costo, que sean, digamos, que tengan periodo de vigencia mucho más largo, ¿sí? Los procesos de conservación vienen de la industria. Entonces, bueno, hay un potencial. Y por eso nosotros, como pyme incluso, nos metimos en este hermoso lío. Pasamos a la otra. Bueno, acá tampoco me voy a detener mucho porque es un marco regulatorio y de hecho es el marco regulatorio en el que nosotros, como una pyme que hace ingredientes a base de soja, interviene, pero la realidad es que cuando uno quiere ir a un mercado, toda esta inteligencia regulatoria y comercial la debe hacer de acuerdo al producto que vaya a vender. Así que solo se los dejo como referencia. Bueno,
independientemente, sea soja GMO, sea soja no GMO, o sea soja orgánica, la soja en sí es una oleaginosa muy atractiva por todos los procesos que se le pueden aplicar y por el valor que se le puede dar a cada ingrediente. Prácticamente, hoy en día la soja en una planta no genera efluente. No genera efluente desde el proveniente de la soja porque a todo se le puede agregar valor. Lo más atractivo de la soja es, por un lado, el aceite, que es lo que en Argentina obviamente se potenció desde hace muchos años, y hoy el aceite incluso compite por esa guerra que está ocurriendo. Hay grandes países que consumen grandes cantidades de aceite de soja para el consumo humano y otros que lo consumen para la energía, para el biodiesel. Entonces también está habiendo una competencia de los cultivos en diferentes unidades de negocio. O sea que eso también a mí me gusta ponerlo arriba de la mesa, porque a veces hablamos de la soja como alimento para el mundo y en realidad es algo más. Y de hecho después traje un ejemplo de una aplicación y creo que a la tarde van a hablar de otras aplicaciones que no solamente tienen que ver con los alimentos. El cultivo en un campo hoy, eso hay que entenderlo también, compite para saber si lo uso para alimentos o lo uso para energía. La manera en la que lo vuelco para hacer alimentos es que sea más rentable que para hacer energía, si no, o sea, siempre hablamos de un negocio, ¿no? Como les digo, la inversión se tracciona a través de un negocio. La proteína de soja es el ingrediente que el mundo mira porque a la proteína de soja se la puede modificar, se la puede cambiar por procesos físicos, por procesos químicos, por hidrólisis enzimáticas y generar una diversidad de aplicaciones desde sabor, emulsión, textura cárnica, cumplir con los requisitos nutricionales de déficit proteico que hay en el mundo. Por eso yo todo el tiempo pongo arriba de la mesa, incluso lo hago en el consejo profesional, donde hay un trabajo transdisciplinario entre agrónomos, forestales, biotecnólogos, ingenieros en alimentos, que es, hay que tratar de desarrollar un sistema productivo que apunte a un mercado desde la generación de las semillas, o sea, integrar la cadena de valor a la industria. Es decir, que el campo esté haciendo algo que a la industria no le sirve no tiene sentido. Porque si no, lo que estás haciendo es exportar cereal en barco y no algo con producto de valor agregado. Como decía Martín hoy, no va a ser de hoy para mañana, tal vez yo no lo vea o ya lo vea retirándome, pero en el fondo lo que estoy buscando es que en la parte agronómica se empiecen a buscar focos de negocio que aplican a la industria, entonces toda la cadena de agregado de valor tenga un sentido. Si queremos generar productos de alta proteína, iremos a variedades de soja con alta proteína y ofreceremos proteína al mundo, como se hizo en su momento con el aceite. Van a encontrar un montón de productos, las harinas y los texturizados, que son los productos que ahora después les voy a hablar un poquito, pero el concentrado de soja, el aislado, los hidrolizados, hay isoflavonas, bueno, muchos procesos, incluso este diagrama está súper resumido, hoy ya hay mucho más, porque el área de investigación y desarrollo de la soja está centralizado en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene un sistema de investigación que es público-privado, en el cual una empresa va a una universidad, la universidad le muestra el panel de investigación y desarrollo que tiene y la empresa invierte en lo que quiere, en maquinaria, en desarrollo de materias primas o en ingredientes. Pero ya hay adhesivos, hay rellenos de, ¿cómo es que se llama?, de asientos para autos a base de proteína de soja. Se está utilizando también en el almacenamiento de datos por la secuencia de aminoácidos. Bueno, hay un montón de diferentes, digamos, aplicaciones que se están estudiando, pero básicamente el ingrediente atractivo es la proteína. Porque nutricionalmente el mundo tiene un déficit y por otro lado por la cantidad de modificaciones que uno a la proteína le puede hacer. De hecho, creo que a los investigadores les atrae eso también. Bueno, acá simplemente un ejemplo argentino. Quería mostrarles, de hecho, algo que se hizo en España, pero que hubo estudiantes también argentinos. Fíjense, un bioplástico a partir de la soja, digamos. Esto es simplemente para mostrarles hasta dónde se puede llegar. Por eso les digo que hoy en el rol que cumplen los ingenieros, la ingeniería en nuestro país tiene que ver con el agregar valor y ir buscando cada vez más, asociado a la investigación, a la gente que estuvo hoy a la mañana, que la investigación es muy necesaria. Y sobre todo para las pymes, que una pyme no es como una empresa grande que tiene un departamento de I+D. O sea, vos llamás a América Pampa y decís, quiero hablar con el asesor de postventa.
te paso con Renzo Gaudenzi. Quiero hablar con el jefe de planta, te paso con Renzo Gaudenzi. Quiero hablar con el jefe de calidad, te paso con Renzo Gaudenzi. ¿Pero qué? ¿Unipersonal? No, eso es una pyme, chicos. En la pyme todos hacemos todo. Imagínense que yo empecé a trabajar en esa fábrica recién recibido, o sea que no sabía lo que me habían enseñado en la UNCI, pero nada más. Así que eso también es importante fomentar. Para mí, aparte, es lo que me mantiene activo, digamos, que todos los días tengo que resolver algo distinto, tengo un desafío distinto, pero eso también es lo que me gusta fomentar en los futuros profesionales, que van a hacer algo más que ingeniería. De hecho, tuve que aprender a hacer inteligencia comercial, ir a ferias, atender reclamos de clientes, resolver cuestiones internacionales, aprender un poco más de legislación internacional, que es más complejo, porque encima para alguien que viene de una materia de ingeniería, sentarte con gente, con abogados internacionales, bueno, pero lo tuve que hacer. Y ahí llego a presentarles a América Pampa resumidamente. Somos una empresa que integra la cadena de valor, que tiene la parte agropecuaria, trabaja más de 20.000 hectáreas de campo, distribuida en todo el país. La head office está en la Ciudad de América, que está al límite con la provincia de La Pampa. Llegamos a más de 35 países, no en todos con la variedad orgánica, por supuesto. En la variedad orgánica están los países que nombraban hoy, pero también vendemos variedades no GMO y variedades convencionales de los productos que hacemos. Al lado van a encontrar nuestro proceso productivo. Nosotros partimos de diferentes variedades de soja desde el campo y lo que hacemos es extraer el aceite para concentrar la proteína y a esa proteína hacer un proceso de texturización que lo que hace es un cambio conformacional en esa proteína y generar un snack que hoy ya es mucho más conocido incluso en el mercado argentino, que en su momento se usaba como extensor cárnico, ya hoy cumple el rol de reemplazo cárnico en muchos mercados, en los que no hay carne o en los que no hay cadena de frío. Y todo ese proceso lo hacemos tanto para la variedad GMO, como la no GMO, como la orgánica. Allá arriba van a ver las distintas certificaciones con las que trabajamos. Están las orgánicas, también está la FDA, porque para entrar a Estados Unidos la planta tiene que estar habilitada por la FDA. La Halal y la FSC 22000 como norma de garantía de inocuidad de alimentos, ¿sí? Pasamos al que sigue. Bueno, los dos productos que más nos focalizamos y que más negocio nos han dado a lo largo de estos 15 años son el texturizado de soja, que es la estrella, digamos, que se exportamos un 98%, y la harina micronizada, que post pandemia y ahora en este proceso que hay todavía de guerra, ha aumentado mucho el precio de los ingredientes de mucho valor agregado que no se hacen en Argentina, incluso que no se hacen en países de Latinoamérica y Caribe. Entonces las harinas de soja elaboradas a base de diferentes variedades de soja, fíjense que ahí hay 4, porque son 4 variedades de soja diferentes, están jugando un papel fundamental como ingrediente proteico en productos cárnicos, en pastas, en confitería, en bebidas, ¿sí? Bueno, pasamos a la que sigue. ¿Qué tuve que aprender de la parte agronómica para entender un poco y para poder integrar la cadena de producción? En la fábrica, de alguna manera, uno se para en la puerta y le dice: yo quiero que la calidad de la soja sea esta y a mí me la tenés que hacer así, tiene que venir limpita, bien vestida, con perfume. Y el agrónomo me dice: vení un ratito conmigo al campo, fíjate los líos que yo tengo y charlemos un poco, porque de alguna manera la escala agronómica es bastante diferente a la industria. De hecho, cuando la industria recibe esa escala, también tiene que desarrollar sistemas de muestreo que sean representativos, sistemas de análisis, por ejemplo, para garantizar un no GMO. No es lo mismo muestrear cada kilo que muestrear cada 50 toneladas. ¿Qué representatividad tiene un lote? Entonces, eso es muy importante, ponerse en el lugar del agrónomo para poder decir, bueno, ¿qué sistemas de control yo debo tener? Porque sí o sí, esto lo dijo Facundo clarito, el consumidor que está dispuesto a pagar ese plus por el orgánico, por el no GMO, nos va a exigir a rajatabla que cumplamos todos los requisitos. Si no, simplemente el contenedor llega a destino, te llaman, te dicen: flaco, esto te lo devuelvo. Y vos tenés que resolver un problema a 6.000 kilómetros de tu planta, digamos, ¿no? Entonces, está buenísimo, es un nicho de mercado donde el consumidor está dispuesto a pagar un plus, y ya no un plus solo por la salud, sino por la sustentabilidad o por el medio ambiente, pero hay que cumplir requisitos.
Entonces es muy importante la gestión de proveedores, cómo resolver el almacenamiento del cereal, que no es el mismo almacenamiento que en lo convencional, como se ve ahí abajo, lleno de silo-bolsa en muchos campos. Cómo seleccionar el campo para que no se contamine con el vecino, porque si yo tengo que tener un campo libre de glifosato y el vecino tiene un campo convencional, tengo que establecer sistemas, digamos, seguros. ¿Qué miedo en la planta? Porque piensen que en el área de alimentos vos tenés la microbiología, la nutrición, que encima son áreas que también se vinculan con otros profesionales, con el nutricionista, con los microbiólogos, y ahora viene también esto, el OGM y el residuo de pesticidas de metales pesados. Entonces, o nos convertimos en el INTA de Castelar, o tenemos que tener 17 laboratorios que colaboren con nosotros con esa información, y también los tiempos, porque si yo traigo la soja al campo, la proceso en 24 horas y mañana la meto en el contenedor, ¿cuándo muestreo? ¿Cuándo le digo al INTA de Castelar que me haga el análisis? Si tengo traza de glifo o no. Entonces los tiempos, cómo voy a rotular y qué control de calidad. Ya la palabra control de calidad está ahí, pero ya no existe más. Aseguramiento, todo lo tenés que hacer antes. Todo lo que vos hiciste en la planta y lo vas a medir después, perdiste, porque si te da mal, te queda ese stock ahí y no sabés dónde guardarlo. Y además tu jefe se va a enojar. Porque lo que valía, obviamente el producto orgánico, si valía 10 y se contamina, vale 3. ¿Está? Bueno, eso. No, es que hasta ahí llegamos. Muchas gracias. Gracias, Renzo. Bueno, ¿alguna pregunta para comenzar? Bueno, ya acá tiene una pregunta, Facundo. Quédate en el medio. Sí. Bueno, excelente, Renzo, me encantó tu presentación. En realidad ya medio lo dijiste, pero como esto sé que después se va a difundir, nosotros lo vamos a difundir desde el Ministerio, y sé que hay mucho interés de productores, sobre todo de la región pampeana, que son productores de soja. Si vos le tuvieras que dar una serie de tips o de consejos, viene un productor de soja y me dice, mirá, estoy viendo lo de orgánico, a ver, ¿qué me dirías? ¿En qué me tengo que formar? ¿En qué me tengo que fortalecer para reconvertirme? Llama a América Pampa que te vendemos el servicio, ¿no? No, bueno, cuando... De nuevo, lo que les decía, y muchas veces, lamentablemente, en nuestro caso fue el camino que recorrimos fue el que recorrimos como empresa, éramos muy jóvenes, ya les digo, yo recién recibido, así que imagínense la tolerancia al error que mis jefes y los dueños de la empresa han tenido conmigo, pero un poco es eso, entender que es un camino, que no es un cambio de un día para otro. Hoy ya hay otra información, hay muchos más profesionales, de hecho el Ministerio tiene una unidad, entonces no hay que tener miedo a acercarse a la gente que sabe, involucrarla dentro de tu proyecto. Cuanto más eslabones acortes, menos inversión vas a tener que hacer. Esa es la realidad. Nosotros en algunos casos hemos recorrido el más largo, eso nos ha dado algunos canas, menos pelos, un poco más de peso. Y bueno, y con el tiempo también aprendimos que bueno, también hay caminos que pueden acortar, acercarse a la ciencia. Yo soy un gran defensor de los científicos, no solo argentinos, del mundo, pero sobre todo de los argentinos, y recién, después de 10 años, he logrado tener convenios público-privado con distintos entes, el INTA, el INTI, donde podamos focalizar lo que nosotros necesitábamos y lo que ellos querían investigar. Así que lo que sí hay que entender, que si bien hay sangre, sudor y lágrimas, hay un negocio. Y yo creo que eso es lo primero que a cualquier productor le va a traer. O sea, invierto un montón de dinero todos los años en agricultura convencional. En orgánico tengo que invertir otra parte. ¿Voy a ganar plata o no? Y está bien que quiera ganar plata, sí. Pero tenés que recorrer el camino. Hola, buen día. Quería saber cuánto se produce de soja orgánica en el país. ¿Y si ustedes venden semilla? Nosotros en nuestro caso no vendemos la semilla, lo que hacemos es comprar, el dueño de la empresa se fue a vivir a uno de sus campos y está en este momento viviendo en 35 hectáreas agroecológicas con el objetivo de desarrollar 200 orgánicas, ¿no? Ese es el objetivo de él.
Hoy en día la compramos a productores orgánicos locales y la transformamos en nuestra empresa. En volumen de negocio hoy estaríamos en un 60% convencional, 30% no GMO y el restante es de volumen de producto orgánico. Digamos, el objetivo de la planta o de la industria es tratar de llegar a lo menos posible de convencional, no porque lo consideremos malo, Yo vengo de la industria. Lo que creemos es que en eso hay mucha más competencia. Entonces, cuanto más nos diversifiquemos y más distintos seamos, más negocio vamos a tener. Y bueno, si fuéramos 100% orgánicos sería lo ideal en términos de negocio, ¿no? Mira, me hiciste una pregunta que me dejaste en offside porque me olvidé de recabar ese dato, sobre todo en un seminario de soja. Igual los datos están, digamos, SENASA los releva todos los años a partir de las certificadoras, en las estadísticas están, digamos, no es un dato que se desconozca. Sí es un... No, porque no está en la estadística, pero digamos, porque SENASA lo integra cuando dice cereales y oleaginosas, pero el dato SENASA lo tiene. Si se solicita, digamos, está el dato. De hecho, yo lo tenía. Pero, digamos, no es un volumen tan importante. O sea, está muy diversificada la producción orgánica en Argentina. O sea, es un volumen importante en viento, pero digamos que puede crecer muchísimo, digamos. O sea, la oportunidad de crecimiento es enorme, ¿no? Por eso, digamos, creo que hay que difundirlo porque hay una tendencia que se puede aprovechar con mucha oportunidad. Sí, bueno, por eso la pregunta que le hice a Renzo implica un cambio no solamente de mentalidad, de pasar de commodity a especialidad, porque complejiza el sistema, ¿no? Digamos, la rotación es diferente, hay que diversificar todo el plan de negocio y eso requiere mucho acompañamiento de todo tipo. Y sobre todo, volviendo un poco a lo que decía Renzo también, yo creo que la producción orgánica, dentro de todas las ventajas que tiene, más allá de oportunidad de mercado, de arraigo, de mejora del ambiente en general, también valoriza mucho el profesional. O sea, el profesional agrónomo lo valoriza mucho la producción orgánica porque es tecnología, puramente tecnología de procesos, no tecnología de insumos, no son recetas. Entonces el profesional realmente, digamos, brilla. Y además tiene que brillar más, ¿no? Él también mostró que los números, por ejemplo, del rendimiento en orgánico bajan. No debería ser así. O sea, y si es así es porque todavía los profesionales o los productores no ajustaron bien la técnica. Porque es una técnica que tiene un delay para ajustarse. Y eso lo hace un profesional con el tiempo y un buen profesional, ¿no? Y lo mismo en lo que es procesamiento y agregado de valor, ¿no? Tal vez es un poquito más fácil porque no es tan distinto, pero todo el tema de certificación, trazabilidad, todo eso sí es muy valorado. Y por eso de vuelta remarco lo que él dijo de todas las competencias que hoy un profesional de la tecnología de alimentos tiene que tener, ¿no? Y que se valora hoy dentro de estos segmentos de mercado. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Parece, ¿no? Yo también. Bueno, vamos a dar por cerrada esta primera parte del seminario. Vamos a dejar un tiempo hasta las